columna vertebral. Cuando hablamos de columna vertebral debemos decir que está formada por entre 31 y 35 vértebras, según cómo lo tomemos en cuenta. Es la posición de las mismas. Ellas van a estar compuestas por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares y 5 coxígeas. Muchas veces se toma como que son 3 vértebras coxígeas. A nivel superior se va a articular con el cráneo y a nivel inferior va a estar articulada con el sacro y coxis, que a su vez estos se unen a la pelvis. Debemos decir también que la columna lumbar posee varias curvaturas. Estas curvaturas son producto de la bipedestación, por un lado, cuando hablamos del proceso filogenético y evolutivo de las personas, y por otro lado, son producto de la posición erguida y antigravitacional, que tiene que ver con lo mismo. Cuando hablamos de la curvatura cervical o lordosis cervical, debemos decir que tiene una convexidad anterior, al igual que la lordosis lumbar, la cual también posee una convexidad anterior. Cuando hablamos de la cifosis, tanto dorsal como la cifosis sacra, debemos decir que tiene una convexidad posterior. En cuanto a las lordosis, estas tienen que ver con la movilidad y las cifosis tienen que ver más con la protección de órganos. A nivel dorsal nos van a proteger los órganos del tórax, todos los órganos nobles, corazón, pulmón, mediastino, y a nivel sacro todos los órganos nobles de la pelvis, los genitales, las grandes arterias, los paquetes vasculonerviosos y demás. Está formada por una sucesión de huesos, como decíamos anteriormente. Las últimas, tanto el sacro como el coxis, están formados por huesos fusionados. Las demás vértebras van a estar compuestas por los cuerpos vertebrales, los cuales se articulan en parte con los otros cuerpos vertebrales por los anillos fibrosos y los núcleos pulposos. Estos van a ser el amortiguador de los mismos. Bien, en una vista posterior lo mismo, vamos a tener el atlas, el axis a nivel cervical con sus características individuales, con las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, tanto lumbares como sacro y coxis. Acá volvemos a tener una visión lateral, como habíamos dicho anteriormente, con los discos intervertebrales en el medio. Bien, acá vemos, las vértebras van a tener características distintivas según su región. Las vértebras cervicales van a tener un mayor diámetro transversal frente al anteroposterior. La apófisis espinosa va a ser bituberosa, salvo en la séptima vértebra cervical, que va a tener características diferentes, como su apófisis espinosa mucho más prominente que las anteriores. Por ello la vamos a diferenciar. Además es la que se articula con la primera dorsal, formando una charnela. Ya que hablamos de charnela, debemos decir que las charnelas son los sitios de unión o donde las curvas, donde finaliza una curva y comienza la otra, es decir, la charnela cérvico-dorsal, por ejemplo, como también son lugares de mucha movilidad. La disminución de movilidad de las mismas puede traer aparejado grandes problemas. Bien. En cuanto a las vértebras dorsales, debemos decir que sus diámetros son más parejos en cuanto al cuerpo vertebral.
otra de las características de las mismas es que se van a unir con las costillas o con la parrilla costal. Van a tener articulaciones tanto en los cuerpos como en las apófisis transversas que se van a unir con las mismas. Y de las vértebras lumbares debemos decir que sus cuerpos vertebrales son muy voluminosos, son vértebras más grandes, sus apófisis espinosas más grandes y prominentes por la inserción de muy potentes grupos musculares. Bien, hablando de vértebras con características singulares y particulares. Tanto el atlas como el axis son vértebras, como decía anteriormente, con características muy importantes. El occipital se articula con el atlas, como si lo estuviese sosteniendo. El atlas va a tener fundamentalmente movimientos de flexión y extensión, y esto porque van a estar dados por las superficies articulares. Las superficies articulares del atlas son cóndilos. Ya vamos a ver más específicamente el significado de lo mismo cuando entremos en la unidad de articulaciones. Y el atlas tiene las apófisis articulares conteniendo esos cóndilos. Son apófisis articulares amplias, que acá las podemos observar. En realidad, carillas articulares tanto para el atlas o para el occipital, mejor dicho, como también se va a articular con el axis. Que el axis tiene características específicas que ya las vamos a explicar posteriormente. Debemos decir que el atlas también tiene un gran agujero vertebral por donde pasa la vértebra espinal. Su apófisis espinosa casi no es significativa, prácticamente no posee. Tiene una gran carilla articular, ya que va a alojar el occipital o va a soportar el cráneo. Imagínense esta muy pequeña vértebra soportando todo el peso del cráneo. Va a tener apófisis transversas que van a servir de inserciones musculares. Los agujeros transversos, que son característicos de algunas de las vértebras cervicales o de la mayoría de las vértebras cervicales, por los cuales van a transcurrir los vasos sanguíneos. Podemos decir que estos dotan del 30% del flujo sanguíneo al cerebro. Por lo tanto, una persona añosa con artrosis y osteofitos que compriman los mismos van a tener una notable disminución del flujo, lo que nos va a llevar a mareos, lo que nos va a llevar a descompensaciones y demás. Eso se produce por la extensión del cuello. El axis va a tener la apófisis odontoide, que acá la estamos observando, que va a ser la que se articula con el atlas, con la carilla articular del atlas, que acá lo estamos viendo, realizando un movimiento circular. Tanto el occipital, el atlas y el axis nos van a dar un conjunto funcional, un conjunto biomecánico funcional por relación ligamentosa y también por relación articular característica. Bien. Acá estaríamos viendo una vértebra cervical con el cuerpo, como habíamos dicho, con una sección transversal mayor, con los típicos agujeros transversos que van a dar paso a los vasos sanguíneos, con sus carillas articulares y el agujero vertebral pasando por el mismo. Aquí tenemos las vértebras torácicas más proporcionadas, las cuales van a articular con las costillas. En el cuerpo
Ahí estamos hablando de la articulación costocorpórea. Y también van a articular con las costillas en las apófisis transversas, en la articulación costotransversa. Todas las vértebras dorsales van a tener hemicarillas de articulación, salvo la 11 y la 12, que cada una se articula individualmente con una vértebra. Acá tenemos la caja torácica con las 12 costillas, tema que lo vamos a desarrollar posteriormente. Bien, de nuevo vemos la caja torácica con las costillas, con los cartílagos costales en el medio. Estos van a otorgar gran flexibilidad en los movimientos respiratorios. Seguimos viendo las costillas con su cuello, con su cuerpo y con su carilla articular, tanto como el esternón. Bien, las vértebras lumbares van a ser más fuertes y voluminosas, con su apófisis transversa, sitio de inserción de muy potentes grupos musculares, con un gran cuerpo vertebral. En la parte posterior vamos a encontrar el agujero vertebral y las carillas articulares que van a articular, valga la redundancia, las vértebras entre sí. Bien, debemos decir que también una función muy importante de la columna es alojar el sistema nervioso. Vamos a encontrar dentro de él la médula espinal. La médula espinal dando origen a través de ella las diferentes raíces nerviosas. Acá observamos las raíces nerviosas. Los agujeros de conjunción por los cuales van a transcurrir esas raíces nerviosas con sus diferentes límites. Como límite superior vamos a tener el pedículo, como límite inferior el pedículo de la vértebra subyacente, la vértebra de abajo, como límite superior el pedículo de la vértebra subyacente. El límite anterior va a estar dado por el cuerpo de la vértebra superior, el anillo fibroso y el cuerpo de la vértebra inferior, y el límite posterior va a estar dado en parte por las apófisis transversas. Bien, acá observamos el disco intervertebral o fibroso derivado del tejido conjuntivo con su núcleo pulposo, la médula por detrás y las raíces nerviosas. Estas raíces nerviosas van a formar diferentes plexos. A nivel de la cintura escapular nos va a formar el plexo braquial. A nivel de las costillas van a salir los nervios intercostales o van a transcurrir los nervios intercostales. A nivel de los miembros inferiores va a formar el plexo lumbosacro, que va a dar una rama terminal muy importante como lo es el nervio ciático. Ya vamos a hablar más detallada y detenidamente de eso. Observen la gran magnitud y el tamaño de las apófisis transversas como las apófisis espinosas en la vértebra lumbar. Bueno, las partes generales de la vértebra. El cuerpo lo vamos a observar en la parte anterior, que aquí está tapado por el anillo fibroso. Acá vamos a tener entre el cuerpo y la apófisis transversa, vamos a tener el pedículo. Entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa vamos a tener la lámina. Muchas veces los abordajes quirúrgicos o las cirugías a nivel nervioso son retirando esta lámina. Entonces tenemos cuerpo, pedículo que va a unir cuerpo con apófisis transversa y lámina que va a unir apófisis transversa con apófisis espinosa. Bien, la columna se va a articular a nivel superior con el cráneo,
más precisamente con el occipital. A nivel inferior o en la quinta lumbar se va a articular con el sacro. También se va a articular, como decíamos anteriormente, con las costillas, es decir, que va a tener varias articulaciones. El sacro y el coxis tienen características particulares, son vértebras fusionadas. El sacro es la fusión de 5 vértebras y el coxis lo mismo. Cuando hablamos de coxis debemos decir que es una protuberancia o una cola atrofiada de los homínidos, por decirlo de alguna manera. El posicionamiento del sacro o de la base sacra que se articula con la quinta lumbar formando otra charnela. Vamos a nombrar de nuevo las charnelas. La cérvico-dorsal, la primera que vamos a tener, la occipito-atloidea, compuesta por el occipital y el atlas, la cérvico-dorsal, la dorsolumbar y la lumbosacra. Cuando hablamos del sacro vamos a decir que posee una superficie, si lo miramos desde anterior, es cóncavo tanto en el sentido transverso como en el sentido longitudinal. El posicionamiento de la base sacra nos va a dar el posicionamiento total del sacro. Si está más horizontalizado, nos va a aumentar la lordosis. Ya vamos a ver más adelante detalladamente lo que significa eso, pero podemos decir que nos va a dar una hiperlordosis, que es un aumento exagerado de la curva lordótica o la curva fisiológica, que es la curva normal. Si está más verticalizado nos disminuye, es decir, se rectifica, se pierde esa curva. Bien, bueno, acá tuvimos una visión general y un pantallazo